Hola, bienvenidos al podcast de Letritas Guajiras. Yo soy Natalia y conmigo está Héctor. Hola, yo soy Héctor. Y abrimos este podcast porque queríamos compartir nuestras opiniones, nuestros pensamientos, sentimientos y reflexiones filosóficas y oníricas sobre el audiovisual. ¿Cómo que? Como películas, series, series de YouTube, lo que sea que encontremos que nos guste, probablemente lo estemos comentando aquí. Así es, y vamos a empezar hablando de Clímax, que fuimos a ver ayer, ¿verdad? Ajá. Esta película del 2018 de Gaspar Noé, que recientemente llegó a... Ni tan recientemente, pero hace poco llegó a México y está ahorita en carteleras todavía, ¿no? Sí, en los cines independientes y alternativos creo que están. Cines como Cine Tonalá, Cine Manía y Cine Casa del Cine. Ajá, Cineifal y todos estos. Ajá. En la Cineteca tal vez. La vimos en Cinemanía, ¿verdad? Llegamos antes de que abrieran, que abren a las 12. Y estábamos esperando un rato, había gente y todo. Y entonces abrieron y para la función de las 12 iba a estar Clímax. Entonces decidimos verla a esa hora. Y estuvo muy chido porque no había nadie más casi en el cine, creo. Entonces nos tocó verla solos y comentarla en voz alta y... Y hacer todos nuestros comentarios sin que nadie se molestara ni nada, porque pues no había nadie más que nosotros. Así es. Lo primero que me llamó la atención, además de... Bueno, empezando, fue que era una coproducción de Vice. Ajá. Y ellos han estado como haciendo varios proyectos chidos, ¿no? Había otro documental que nos había gustado, el de Mick Rock, que también produjeron ellos, ¿no? Sí, bueno, sí, se llama Shot y este fotógrafo es como uno de los fotógrafos del rock que fotografió a Queen, que fotografió un chingo de tiempo a David Bowie, hasta se fue creo que a fotografiar sus tours y todo eso, sus giras. Y fotografió a Blondie. Ajá. ¿A quién más? Pues a un chingo, ¿no? De toda la época del rock, glam acá, punk. Simón, a Syd Barrett, ¿cuál era el de Velvet Underground? Ajá, Lou Reed. Y bueno, pero esta película de Clímax de Gaspar Noé, eh, lo, lo primero que pensamos fue que empieza de una manera como Fuera de contexto. un poco fuera de contexto. Empieza como una típica de esas películas que empiezan con el final y luego regresan, pero bueno, lo que hace para esta película es más interesante porque toma esta escena que suponemos que va a ser el final de la película y nunca regresa a ella. Pero eso le da como un poquito, un giro un poco nuevo a eso, a ese cliché de comenzar tu película con el final. Sí, pues es esta idea, ¿no? De hacerlo cíclico. Como lo que dice Héctor está chido porque pues esa escena que esperaríamos ver de nuevo al final ya no la volvimos a ver. Es una escena muy chida de una típica morrilla, toda asustada, sangrando, Corriendo en la nieve. corriendo en la nieve, en cenital. Y está muy chido. Y luego pasamos a comprender más o menos como de qué va la historia en unas entrevistas que son grabadas en una tele, ¿no? Ajá, como estilo VHS, como de cinta. Lo que a mí me gusta mucho de esa parte es que hay muchas referencias a distintas películas que obviamente son influencia de esta misma película y influencia para la carrera de Gaspar Noé, porque tiene películas como Suspiria, tiene una sobre, creo que la que más se relaciona con la misma película es una película sobre LSD. Ahí hay una referencia como ya muy específica de lo que va a tratar toda la historia, ¿no? Sí, pues sí, por ejemplo, también referencias de esta Saló, está Un perro andaluz, esta Posesión, o sea, hay varias películas que sí hablan como ya hasta de la atmósfera, ¿no? De la peli. Ajá. Bueno, en esta serie de entrevistas se presentan todos los personajes, básicamente, que son un grupo Bailarines. de bailarines, como una compañía de danza.
o estudiantes de danza o algo que pone en una situación a muchos danzantes juntos. Sí, bueno, entonces empezamos a ver la trama así de son bailarines, eh, pues hablando un poco como de ellos, ¿no? De lo que aspiran, de lo que les gusta, y hablan de por qué se van de sus, por qué quieren estar ahí, eh, como que piensan, por ejemplo, hablan de a dónde has ido a bailar, por qué se quieren ir de allí, qué más, vemos como su opinión ante los demás compañeros, por ejemplo, le preguntan, ¿no? Que qué piensa de la homosexualidad o algo Ajá, así. de trabajar con personas homosexuales. Y bueno, desde ahí ya como que pone el tono de lo que va a tratar la película, y como es de Gaspar Noé, como que ya sabemos que va a tratar de un poco de sexualidad, un poco de tabúes o tabús, ¿Tabús? no sé. Bueno, va a tratar como cosas que no se, de las que no se habla mucho, sobre la sexualidad, sobre la vida, sobre la muerte, como que estas cosas que le encanta explotar a Gaspar Noé de la vida humana. Y bueno, cada uno de estos personajes va presentando una característica que lo va a distinguir durante esas entrevistas, aunque pienses que solo va a ser una parte de la película al principio, sí tienen mucho sentido ya después. Sí, ¿no? Y para entender un poquito de la personalidad de los personajes. Hay tantos personajes que tienen, que sí se ve que un trabajo muy esmerado en que, o bueno, muy bien hecho en que tuvieran su propia identidad y que eso fuera identificable, ¿no? De forma rápida. Y lo mismo es esto. Hay diversidad de raza, por ejemplo, Hay, hay mujeres como muy diversos. Están como desde la chica como rubia, pero está la rubia como con un cabello con cabellos muy cortitos, o está una mujer afrodescendiente súper alta, súper fuerte, afeitada de la cabeza. yo creo que esa es una elección como muy bien pensada, pero como específicamente Ujú. de querer equilibrar todo el cast, como equilibrar tanto racialmente como sexualmente, o sea, que se notara la diversidad, porque ya cuando conoces, bueno, la primera escena es una coreografía, bueno, ¿cómo se dice? Es una plano Plano secuencia de una secuencia, coreografía. una plano secuencia de una coreografía que dura bastantes minutos, pero en la coreografía puedes ver al momento de que baila cada personaje, porque cada personaje tiene un momento como protagónico durante la coreografía, que también es un poco sobre su actitud y su forma de ser a lo largo de la película. Bueno, también te demuestra un poco. Porque sí hay es un cast bastante grande, bueno, bastante diverso, pero hay unos personajes que solo son personajes de fondo, como dos o tres, ¿no? De todo el cast de danzantes, pero la mayoría tiene un equilibrio en cuanto al tiempo que sale en pantalla, creo. Y en cuanto a su identidad, se ve reflejado como su actitud, como su sexualidad. Por ejemplo, hay dos personajes como abiertamente homosexuales que desde su vestimenta, desde su forma de bailar, como que lo expresan sin que sea un estereotipo, ¿no? Visual o un estereotipo a cuanto a A lo otras gay. películas, ajá, en cuanto a lo gay. Sí, pues sí. Hay hay mujeres que también son como lesbianas, como bisexuales, y como que esa sensualidad de la danza es lo que une a a todos estos personajes, yo creo, como en esa primera escena. Sí, ¿no? Porque podemos ver que cada uno de los personajes tiene un comentario como sexual, no precisamente expuesto en diálogos, pero sí como en actitud
y en expresividad, ¿no? Por ejemplo, hay una pareja de chicas lesbianas, y una está como ya muy aburrida, ¿no? De la otra, y aunque realmente nunca le dice como mucho, o sea, sí le dice está aburrida, pero si no le hubiera dicho que está aburrida, no hubiera sido necesario, porque se nota que está absolutamente aburrida, y en cambio la otra chica está Súper como muy, interesada, ¿no? Como, ajá, como súper interesada en ella, o después que tener como intimar con otras chicas, y también están como una pareja de afrodescendientes en como, eso es como en cortes, porque después de la coreografía empezamos a ver como o sea, como pláticas, ¿no? ajá, como distintos diálogos como estilo, casi estilo de una comedia gringa de que está el diálogo de dos personas y voltean a ver al otro lado de la habitación y hablan sobre esas dos personas, entonces después ves a las dos personas de las cuales estaban hablando de otras y así, y así rebota como varias veces en toda la como habitación, bodega, sala de baile que tienen ahí. Y eso te permite conocer mucho más a los personajes, como quiénes son, entre quiénes se hicieron amigos, cómo son cuando están hablando con esos amigos. Y bueno, sí se nota que se esforzó en hacerlos diferentes, ¿no? En que los pudieras identificar aunque no te, aunque sean muchos. Por ejemplo, hay una pareja de personas negras que sí es un poco estereotípico, no sé, o no sé en realidad, porque más sobre la sociedad francesa, pero como estos tipos hablando de las chicas, de cómo se las cogerían, de lo que les harían. Luego rebota a las chicas hablando de que los hombres son unos pervertidos. Y luego otros dos hombres hablando de que quieren coger y que no, que nadie se los coge. Bueno, y la sexualidad es un tema como que se, que se retoma mucho, que como que guía la historia. Todos tienen un comentario sexual o sobre la sexualidad. Ujú. Bueno, y entonces empezamos a ver este comentario que lo tienen muy presente y que tratan como casi casi de abordarlos a todos. Y en eso vemos que comienzan a tener un viaje en LSD como colectivo. Ujú. Bueno, hay cosas que los llevan a tener ese viaje que mejor véanla porque está muy entretenida. Pero sí, la película en general es como, si la tuvieras que describir en una línea, es un viaje ácido, ¿no? Se convierte en distintas etapas de un viaje ácido, como por ejemplo, esta etapa de reír mucho, esta etapa de estar en el suelo sin poder levantarte, o sea, llorar, sentir que quieres correr, sentirte Sentir que quieres encerrado, coger. sentir que quieres vomitar, todas esas cosas. Y yo creo que la hace muy, muy, que sí se mete sus cuadros el Gaspar Noé, ¿no? Para saber bien cómo, o si se los metió en su época, no sé. Para saber cómo llevar la narrativa, cómo convertirla en un viaje ácido. Aunque estábamos hablando, ¿no? Que no era lo que esperábamos al escuchar que la película iba a ser sobre un viaje ácido. Sí, bueno, al menos mis expectativas eran muy diferentes, porque yo me esperaba una pinche oda al LSD bien perrona y positiva, porque justo es una reflexión que al menos que noto en la película. Entonces estábamos diciendo que era muy diferente a nuestras expectativas, porque al menos yo esperaba una oda muy perrona al LSD, como en un viaje astral cósmico, onírico. Y puede que sí lo haya sido, pero está bien presente en la película esta reflexión sobre cómo es un viaje, como la opinión de la sociedad con las drogas, ¿no? O con las plantas, o
o los... O con el exceso. Ajá, pero más bien como yo me refiero como a los alucinógenos. O sea, que está en la opinión como positiva, como que lo hacen o lo respetan o no lo ven mal, pues porque hay diferentes formas como de consumirlo, ¿no? Eso creo que es algo que está muy presente. O sea, no es el mismo viaje que vas a tener con los alucinógenos cuando estás dispuesto a hacerlo y cuando, o sea, como con la mentalidad y con la actitud que lo vas a hacer, a, a que te sorprenda, ¿no? O a que no estés dispuesto y comiences el viaje. Por ejemplo, yo tenía la idea de que iba a ser bien acá, bien Enter the Void, ¿no? O sea, mucho visual. Y sí se convierte en un viaje visual, pero no de la manera que esperas, con fractales, con cal- caleidoscopios o cosas así como Estrobos. estrobos, como algo ya tal vez un poco cliché de lo que esperas de un viaje de drogas en cuanto a su representación en la película, pues. Pero yo, a mí sí me gustó mucho porque pienso que es como este viaje visual, pero de una manera realista, como alguien siguiendo a una persona teniendo ese viaje más bien, como muy voyeurista de alguien intimando o viendo de forma como omnisciente cómo es todo este viaje, sin sentir el efecto. Eso es lo que se me hace como una elección muy interesante, muy chida, porque, porque, porque siento que él ya lo había hecho, o sea, ya había hecho esta mismo de cómo es un viaje, así como todas sus películas creo que tienen un poco de eso, de cómo es la experiencia de algo, e intentar hacer sentir al espectador cómo se siente esa cosa de los que estás hablando en la película. Pero aquí lo hizo un poquito más perverso, de manera perversa, yo creo. Porque yo creo que Gaspar no es un pervertido, pero un pervertido de los chidos que hacen películas, como Tarantino. Era otra clase de pervertido. Ajá, otra clase de pervertido. Sí, en toda la película podemos ver pequeños arcos narrativos de los personajes, aunque sí siguen constantemente a una de las bailarinas, sí podemos ver Que es, como el... que es como la estrella, ¿no? La selva. Ajá, Selva. Ajá, es como la estrella. Pero yo creo que es más por el reconocimiento ya más hollywoodense que tiene la actriz. Aunque es muy buena en la película, yo creo. Sí, pero sí cumplen esto de las curvas porque lo que iba a decir, precisamente aunque no sigue a ningún protagonista como muy de cerca, y sí puedes entender o sí podemos ver que los personajes empiezan en un punto Y terminan en uno muy diferente y después terminan, del viaje ácido. Y, o sea, juega mucho con voltear la cámara, voltearte de cabeza literalmente el mundo. Yo creo que esa es una interpretación que se puede hacer de esa elección de voltear la cámara, que el ácido te voltea el mundo, o no sé si lo estoy leyendo como muy específicamente, pero se me hace un estilo muy, como que ya muy de él, ¿no? Como experimentar con la cámara, los ángulos, porque el seguimiento de los personajes, las tomas largas y, esto de la introducción como de los personajes después de su coreografía, de que salen muchos nombres muchos tipos de fuente, de letras. Está como muy tarantinesco, pero como muy en la nariz, ¿no? Como muy diciéndote, ah, sí, me gusta Tarantino. Así, porque hasta sale su nombre como varias veces de Gaspar Noé, como así en letras grandes en la pantalla. sí, y que además enfatizan el hecho de que es un viaje en LSD, ¿no? Ujú. Pues sí, vemos como muchos planos cenitales, vemos planos secuencias, vemos
como planos holandeses, ¿cómo era esto que te decía? Le comentaba a Héctor, que digo, esta toma parece primera persona cenital, ¿te Ujú. acuerdas? Sí, pues, es que yo creo que sí es un poco de quién está viendo a este grupo de personajes. No se trata tanto de ni siquiera de los personajes, la película, porque pues porque no hay protagonistas en sí, sino que cada uno comparte tiempo o tiene un tiempo específico para una parte específica de su historia, pero nunca vemos la historia completa de cada uno, ¿no? Sí, pues hay cosas que explora muy interesantes que por supuesto ya lo hemos visto en sus películas anteriores, como es la estética, la edición, la fotografía, los temas como muy humanos, muy pasionales, muy realistas. Y por ejemplo, la cuestión de la estética la podemos ver, ¿no? En un chingo, toda la, todas las películas de Gaspar Noé, todos los elementos me parecen como las películas un poquito como de Wes Anderson, pero en un sentido totalmente diferente, como de ser cuidadoso y sumamente estético con todos los elementos, tanto de diseño de producción, de edición, Pero como con, o sea, no mal gusto, pero sí con un gusto como más urbano, ¿no? Como más de menos presupuesto que, por ejemplo, Wes Anderson, pero con el mismo, como la misma limpieza de lo estético y de lo visual, pero hecho de una manera bastante rara, ¿no? Bastante única, como... a mí me encanta su estilo, yo podría decir, si lo de los que dicen de la violación a Mónica Bellucci no es verdad, entonces pues sí que es de mis directores favoritos. Pero me encanta todo el uso de los colores. A mí lo que me gusta mucho es que se supone que él es uno de los directores del cuerpo que lleva esta cuestión como estética que pese a que todos los cast de todo lo audiovisual es elegido, eh, él lleva la cuestión de la estética también al punto del cast, ¿no? Porque todos los personajes en todas sus películas cumplen con una estética como súper específica. Como me acuerdo mucho me pareció como hermosa y muy, muy, muy bella la protagonista de Love, ¿no? Una de las protagonistas de Love. La que no tiene dientes ya. Ajá, bueno, creo que es coprotagon. No, es secundario porque el protagonista es el chavo, ¿no? Ajá. Sí, pero, o sea, muy sumamente hermosas. Aquí también, ¿no? Hay una estética muy interesante, el uso del cuerpo, a mí específicamente me gusta mucho como estas fotógrafas como Alessa Galviano y todas esas como medias formas y la textura del cuerpo y todo esto. Entonces siento que es algo que también lo noto en el cine con él, no al punto como esas fotógrafas, pero sí noto un uso del cuerpo para aumentar la estética Y y la... la experiencia de quien lo va a ver, ¿no? Pero como del cuerpo y llevarlo a sus extremos, ¿no? Como cosas muy íntimas, como hacerte daño a ti mismo, cortarte, como, o sea, como ese tipo de cosas como que se ven en la película, por cierto. Yo siento que las ponen en su película justo para incomodar, o sea, como para llegar a una conexión más íntima con quien lo esté viendo, que se pueda, que si no puede relacionarse simplemente con el personaje por cómo es, que se relacione por lo que está sintiendo, ¿no? Por lo que está pasando en su cuerpo. Porque eso se me hace como una herramienta de conexión como también muy eficaz, ¿no? Si ves que a alguien le está doliendo y si ves que alguien está teniendo algún dolor físico o algún sufrimiento, es más posible conectar así. Sí, ¿no? Y justo esta cuestión es realzada en la película muy cabrón, porque por allí, déjenos decirles que hay un niño en medio de toda esta catarsis de los personajes, hay un niño, Ajá, el Tito. ajá, Tito, y bueno, esto lo vamos a ver con el niño de una forma
Se supone que es natural que te perturbe el ruido de, bueno, el llanto de los, el ruido. El llanto de los niños, que sí es ruido. Pero o sea, le añades bueno, lo que pasa en la película y le añades que están todos Ácidos. ácidos. Sí, sí, a mí sí me puso como de malas esa parte, sí me llegó a irritar, o sea, fuera de que me gustó la película, me llegó a irritar dentro de la narrativa, dentro de la película, porque sí me sentía como ahí viendo a esos güeyes pasando todas estas chingaderas. Sí, la neta te da un chingo de coraje porque dices, ¿qué pedo con la jefa por pinche frita, güey? ¿Qué le está pasando, güey? Pero bueno, pues véanla para saber bien de qué estamos hablando de esa escena, pero en general yo creo que sí está muy buena. Yo creo que sí es como una de las mejores estrenos del 2018, no sé, tú. Sí, está muy chida porque tiene un uso de los colores que es algo muy característico de Gaspar Noé, que como dato curioso se supone que tuvo esta influencia de niño porque fue es hijo de un pintor que se llama Luis Felipe Noé, que si checan sus pinturas tiene como justo esos colores que le gusta explorar a Gaspar Noé, pero de una forma como muy colorida, muy psicodélica, muy ácida que vimos aquí y que vimos mucho en Love, por ejemplo. Este tiene esto de la iluminación bien chido, construye toda una atmósfera. De hecho tiene una de estas escenas como muy... Yo pensé que iban a tener una orgía así como escena tipo del perfume o O anticristo Anticristo. o algo por el estilo, pero no, no es justo lo contrario, me recordó más a las escenas de películas tipo A Serbian Film y 120 días, pero un poquito más light que estas películas. Me pareció más como eso, como la película de la región salvaje, ¿no? Como en esta escena de los animales. Así que están en el sitio donde cae el meteorito, ¿no? Y que están cogiendo todos. Ajá, parece más una escena perturbadora, que todo está dispuesto para eso, ¿no? O Para sea, perturbar a quien lo esté viendo. el color, el plano, El el sonido. sonido. Sí, y yo creo que también una de sus influencias, o no sé si también estoy como asumiendo mucho, ha de ser como lo de la Divina Comedia. El viaje, como comparar este viaje ácido con el viaje que haces al infierno y los 9 círculos y toda esta caída en espiral. Porque sí se va por etapas, las etapas tienen como colores representativos, va desde lo azul, verde, amarillo, hasta el rojo, hasta acá la furia, como el infierno, ya casi hasta el final es como, se convierte como en un infierno literal. Sí, sí, Bueno, no sí. literal, pero sí un infierno metafórico, de que todos están revolcándose ya de sufrimiento, casi, casi. Como sabemos, una de las influencias de Gaspar Noé es Stanley Kubrick y vemos justo como esta sensación de naranja mecánica de la pinche humanidad toda cruel y sin construcciones sociales de moralidad y de ética, ¿no? Podemos ver, creo que por ahí vemos a un par de hermanos. Incestuosos, o sea, va desde el incesto hasta el abandono infantil, hasta el rencor de una madre por tener un hijo y ya no poder hacer su carrera. O sea, son un chingo de temas como de lo humano que ni siquiera se enfoca en eso para poder hablarte de ellos, ¿no? Eso es lo que se me hace como que me gusta de esa película. Sí, a mí, por ejemplo, me recordó un poquito del libro de Nada de Jen Teller, creo que esta escritora es sueca o algo así. Y como el señor de las moscas, como ese tipo de grupos así, de colectividad a solas, sin tantas construcciones sociales, sin límites. Ajá, pues es mucho como el Señor de las Moscas, que los separas como de la sociedad civilizada o de la civilización.
Esto pasa primero porque están en una fiesta, en una bodega como abandonada, pero que consiguieron para poder practicar sus rutinas. Unos Y, están en otro país. ajá, y bueno, y pasa porque hay una nevada, entonces por eso se quedan encerrados en la mayoría del tiempo. Pero sí, yo creo que sí es un poco como esas historias, ¿no? De que los sacas de la sociedad, de la civilización y se empiezan a comportar tribalmente, incluso. Sí, de hecho, justo podemos ver exactamente una representación literal de lo que acaba de decir. Y también, recordando al Señor de las Moscas, hay una persona, ¿no? Que a Omar, a uno Así de que los bailarines, que sienten que fue él, ¿no? Todo el tiempo están en una paranoia que sigue en de, aumento. ajá, de que no saben quién los drogó. Ese es como un punto de la historia como detonante también de que no saben quién fue. Y la primera mitad, bueno, primer tercio de la película, ni siquiera saben que están drogándose, sino que están pensando que es una fiesta normal y sin nada lisérgico pasando, ¿no? Sí, por ejemplo, la película del experimento, un poquito como eso, como este tipo de películas donde volvemos a hablar de límites diferentes de, pues como sí, como extraída de la sociedad. Precisamente es como la película de experimento, porque vemos que es algo extraído de la sociedad en donde cada quien está cumpliendo un rol o está... Sí, un papel, que su papel es su personalidad en este caso, ¿no? Pero también es un poquito, yo creo que como la crítica de eso, de la sociedad y de los grupos de personas, de cómo son en grupo y cómo son en individuo. Por eso tiene varias escenas donde está todo el cast en un solo espacio y de repente se separa uno y entonces sigue a esa persona en su viaje único, en su viaje singular como independiente. Y ahí ya es cuando ves ese aspecto de su personalidad reflejado en su viaje ácido. Pero ya cuando regresa a los grupos, ya cuando regresa otra vez al grupo grande del cast, pues se forman diferentes grupitos, ¿no? Como parejas o incluso los que están bailando juntos, que es cuando pasa esto como muy tribal de que todos se voltean contra uno porque piensan que él fue, luego se voltean contra otra porque piensan que ella fue, y así un montón de cosas que te desesperan al momento de verlas, incluso si has probado ácidos, te desesperan porque dices, no, sí, o sea, yo no me pondría así si yo estuviera en esa situación, pero bueno, lo que creo que justifica que se comporten así es que es un chingo de ácido el que se meten, ¿no? No, y que no Y- están dispuestos a hacerlo, o sea, no querían estar en un viaje. Y de viajar sin tener la disposición o las ganas o que estés integrado, si te mal viajas, mi cabrón. Ujú. De hecho, si sales con un pinche mal viaje muy culero, ¿no? Sí, pues salimos un poco irritados de la película, o sea, habiéndola disfrutado, como en principio, sí sales como después del final, que es un poco como agridulce, como un humor muy negro de muerte, vida, como este discurso entre la muerte y la vida. Y de... sí, ¿no? Que se vuelve como muy existencial, muy filosófico de una manera un poco gratuita, yo diría, pero también se justifica si lo ves como el gran panorama de lo que es ponerte ácido y de lo que es disfrutar como de las drogas alucinógenas, de lo que es vivir en sociedad y vivir como individuo. Yo creo que se trata de todas esas cosas y de un pinche viaje ácido
y un mal viaje en grupal al mismo tiempo. O sea, no es como, puede para algunos ser una narrativa muy, muy absurda o muy burda o muy de drogadictos, pero yo creo que sí se eleva un poquito más de que solo eso al mostrar una visión más racional, más realista de lo que es el exceso de drogas, de lo que es y el uso adecuado de drogas, ¿no? Con ese y específicamente con el final, que no vamos a dar spoilers. Pero sí, yo creo que se eleva un poquito, no tampoco es como muy no diría como muy de arte o muy Filosófica. o filosófica en sí, pero sí llega a hacerlo, ¿no? Sí, sí lo es, y como lo dice al principio, es una clara reflexión de la visión de las drogas también, de, de tu opinión, muchas veces de... Yo- Ay, Pues yo creo que de tu opinión ya con perspectiva, porque seguramente es de que, o sea, dice la historia al principio que está inspirada en una historia que de verdad pasó, que sí creo que algo así pudo haber pasado, tal vez no con las exageraciones que vienen con una película, pero sí, tal vez algo, algo así sí pudo haber pasado. Pero yo creo que la película ya está hecha con una perspectiva de alguien que consumió drogas en su juventud y lo está viendo desde una versión adulta de sí mismo, ¿no? O sea, sí está muy divertida, pero también tiene un lado tenebroso, un lado pervertido, un lado que te consume, ¿no? sí, bueno, vemos cosas muy claras del director, que por ejemplo, él es un argentino que se mudó, pero no solamente se mudó y creo que también adquirió la nacionalidad. También vemos que él ha adoptado y se ha reapropiado de la cultura francesa, porque la cultura francesa incluso lo dicen los créditos, en el estudio donde pasa casi todo esto. Hay una eh, bandera de Francia. Hay una bandera de Francia así como de papelitos de colores, de cortina de colores, brillante, como gigante, ¿no? Ajá, hay una cosa que dice al principio bueno, en la introducción, esta es una película Francesa. francesa y orgullosa de serlo, ¿no? También eso, ¿cómo no vemos eso en el cine mexicano? Sí, 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 todos deberíamos estar orgullosos del cine mexicano. Pero bueno, vean las películas, vean Clímax, vean las películas de este director. Tiene también cortometrajes por el que ganó un premio Cannes, que es el de Carne. Tiene películas eh, La más famosa creo que ha de ser Irreversible, ¿no? Con esta escena fea, ¿no? Donde violan a Mónica Bellucci. La otra es Enter the Void, que es sobre el drogas en sí, como un viaje visual de drogas donde hay cosas muy abstractas. Love, que es un poco del amor romántico y el amor no romántico, el amor como tóxico y la exploración sexual. Sí, ¿no? Y por ejemplo, hablando de esta película, lo que tienen como muy en común Love e Irreversible, además de hablar como de la sexualidad y lo de los cuerpos que ya dijimos, tiene este manejo, ¿no? Muy particular Mm. de Gaspar Noé, de ponerte el final, o sea, de cambiar los tiempos de la narrativa para dar como, que sea como un hilo diferente a la historia. Como casi esquizofrénico de que no sabes a qué hora pasó cada cosa, pero sabes que pasaron, ¿no? O sea, sabes que son reales, aunque parezcan no serlo. Sí, pues si les gustan los viajes ácidos Las drogas, las películas de drogas y de humanidad del subconsciente casi casi, y de sexo y perversión. y de muchos, muchos, muchos colores, vean las películas de Gaspar Noé. Vale. Y bueno, eso fue todo por este podcast. Entonces vamos a estar subiendo regularmente o más o menos regularmente el podcast.
Si tienen sugerencias de qué podemos hacer para que sea mejor el podcast. Sí, si tienen comentarios y si nos quieren mandar películas experimentales, locas y raras de todo el mundo y el universo, mándenoslas. O películas que quieran escuchar que hablemos de ellas.